Muy buenas noches para todos, para la Iglesia de Integración Cristiana, donde quiera que están hoy, un saludo muy especial y sobre todo porque hoy es un día de celebración y esta celebración en nuestro país Colombia la llamamos la proclamación de la independencia. Antiguamente se vivió un gobierno de virreinato, luego uno de república, y hoy se están conmemorando otra vez este proceso y hecho histórico en nuestro país del 20 de julio. Por tanto, para todos, en verdad, feliz día de la independencia, pero como nosotros fuimos marcados por la bondad de Dios en nuestras vidas, el tema de hoy que quiero compartirles es Jesús, único camino de liberación. Jesús, único camino de liberación. Hoy a nosotros nos rigen normas, hoy a nosotros a través del gobierno se determinan y los resultados de un gobierno es que ellos tienen que propiciar ambientes para que no haya desigualdad, para que no haya esos términos de resultados negativos, sino por el contrario, que haya un equilibrio social. Sin embargo, como iglesia, nosotros tenemos un privilegio. En Gálatas 5:1 dice la bendita palabra del Señor: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Libertad en Cristo es saber que antiguamente hubo en nuestro corazón actitudes que nos llevaban al fracaso, que nos llevaban a sentirnos impotentes frente a realidades. Sin embargo, también el apóstol Pablo lo dijo así en 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Nosotros, como creyentes, como la iglesia del Señor, fuimos llamados a luchar sin violencia, pero si hacemos un pequeño ejercicio, ¿qué es lo que predomina en nuestro país? Y lo digo con dolor. ¿Acaso no es la violencia? ¿Acaso no es la corrupción? ¿Acaso no es la crisis económica? ¿Acaso no son las reformas? ¿Y qué decir cuando no honramos el nombre del Señor? La Biblia explica cómo manejar nuestra responsabilidad. Y esta responsabilidad la encontramos en Apocalipsis 3:20, donde el mismo Señor dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En la vida de creyentes, cual sea nuestro proceso, el Señor nos está diciendo que hay un libre albedrío y que podemos escoger, pero Él nos está haciendo una invitación para que podamos aceptarla. Y esa invitación es que podamos aplicarlo en nuestro corazón y corresponder. Por eso el Señor dijo en Juan 14:6, yo soy, dijo Él, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor. Libertad. ¿Libre de qué? Libre de pecado. En nuestra vida hay acciones concretas que nos llevan muchas veces a sentirnos en un estado problemático. Y cuando hablamos de este emblema problemático es porque caemos en el pozo del odio, en el pozo de la venganza, en el pozo de la soberbia, en el pozo de una fe quebrantada, porque hoy escuchamos muchos términos de globalización, hoy escuchamos muchos términos de ideologías
que llevan a la sociedad a una crisis. Pero cuando decimos que Jesús es el único camino de liberación, también el profeta Isaías lo dijo así en el texto del capítulo 32, versículo 17, donde el mismo Señor dice: y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. En el sentido bíblico, el Señor nos dice que en Él encontramos un bienestar, que en Él encontramos una total armonía, que aunque hayan actitudes de esa crisis social en todos los términos que hemos mencionado, sin embargo, Dios dice a través de su palabra que su paz y el fruto de esa bendición está actualmente abierta para todos, y que aún el mundo aún no lo entienda, pero esa paz también les pertenece a ellos como a nosotros. El punto está en comprometernos ¿a qué? A que podamos practicar la justicia. Justicia no es tomar por mano propia esas decisiones. Justicia no es traicionar. Justicia no es tener relaciones fantasiosas o crear ambientes fantasiosos para llegar a una verdad, porque ella nunca nos va a llevar a una verdad. Hay acciones en la Biblia que son reales, y en la Biblia hay tareas que Dios ha encomendado a cada uno de nosotros, y Él dice que el poder que Dios ha dado a su iglesia es un poder de beneficio no solamente para la iglesia, sino también para todos aquellos que quieren alcanzar esa liberación. En Juan 14, 27 dice la palabra del Señor: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y el apóstol Juan, a través de este mensaje, nos dice que hay aspectos que hoy en día se han abandonado. Un país que abandona los principios morales, un país que abandona los principios espirituales, un país cuyos ingredientes son todos menos excepto la palabra del Señor. Hoy sencillamente el libre albedrío es el que está marcando las pautas para decir que estamos en libertad, pero la libertad que necesitamos es la libertad en Cristo Jesús. Por eso, cuando hablamos de una libertad en Cristo, no es que Él esté imponiendo algo, no es que Él esté queriendo dar una cualidad de mandato y solamente frío y seco, sino que Él nos enseña que son normas, como se los dijo a sus apóstoles allí en Mateo 10, del 16 al 22, dijo el Señor a ellos: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Fíjese el pensamiento que el Señor nos está regalando. Y también dice: y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquí hay un diagnóstico realmente muy duro,
porque estamos hablando de cómo la familia ha sido atacada de diferentes términos. Antiguamente se hablaba de un padre con sus hijos y cuidar de que el ladrón o el salteador no entrara, pero ahora dentro de las familias es donde está ese mal, es donde está esa violencia, es donde está esa aptitud para destruir la paz, y por eso el Señor nos enseña que aprendamos a perseverar hasta el fin, porque aún los fundamentos de la familia serán removidas. Y por eso el Señor habla de la importancia de que como individuos tenemos delante del Señor. Jesús sufrió la violencia. Él fue llevado a la cruz. Una violencia de un dolor inexplicable, inefable, pero nos enseñó el Señor a que nosotros no debemos pagar mal por mal, sino que antes deberíamos morir al mundo. Y por eso lo dijo el apóstol Pablo allí en Colosenses capítulo 1, versículo 19 al 21, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Nosotros fuimos reconciliados, pero es muy fácil otra vez hacernos enemigos cuando no escuchamos el principio de Dios en nuestra vida. El haber recibido salvación en nuestro corazón no nos exime en algún momento de saber de que pueden presentarse actitudes de enemistades, porque aún nuestra pelea es con nosotros mismos, cuando a veces sentimos ya no resistir. Por eso entendamos que la vida espiritual es un proceso, y si es necesario volver a empezar otra vez en algo que comencé pero que quedó pendiente, es necesario volver a empezar. ¿Por qué? Porque son los principios de Dios, y los principios de Dios me dice a mí que Él me reconcilió a través de la cruz y a través de su muerte, y que cuando resucitó Él nos dejó una misión, y una de ellas era que nosotros nos reconciliáramos con el Padre. La Biblia dice que Dios aborrece la tiranía, es decir, que el Señor lo que está haciendo es un proceso a seguir. Es un proceso donde tenemos que ir marcando lo que en verdad es recordar la verdadera independencia. La verdadera independencia, y agradecemos a Dios por los colores de la bandera también, pero cuando se habla de independencia, se habla también de esa libertad que podemos tener en Cristo Jesús. Hoy nuestros países como Colombia tienen presidentes, y estamos en el proceso de otro nuevo presidente que va a estar. Sin embargo, el Señor dice para nuestros presidentes en Romanos 13, 1 y 2, y también para nosotros como iglesia, como hijos de Dios: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Es decir, que Dios coloca autoridades en una nación, en un hogar, en los lugares hay autoridades que siempre estarán allí. ¿Para qué? Para direccionar al pueblo. A veces también el gobierno está para juzgar o preparar en cierta forma a una nación para el juicio de Dios. Y al decirlo, lo digo porque en la Biblia existieron las 12 tribus de Israel, y Dios les habló a ellas y les dijo: tienen que tener cuidado. Sin embargo, las tribus se dividieron. 10 se fueron para el norte, 2 se quedaron en el sur. Y los de las 10 tribus no obedecieron y fueron llevadas cautivas. Las 2 restantes
les pasó lo mismo, no aprendieron y fueron también llevadas cautivas. ¿Por qué? Porque muchas veces un gobierno puede presentar un perfil, y si lo sabemos entre nosotros, sabemos que Dios ha marcado una autoridad, y si hoy tenemos un presidente aquí en nuestra nación, es, repito, para bendecir al pueblo, y algunas veces para juzgar al pueblo, otras cuando una nación Dios la prepara para el juicio. ¿De dónde puedo tomar esta referencia? El apóstol Pablo, por ejemplo, cuando estaba bajo el dominio del Imperio Romano, allí no había democracia, o los creyentes en Cristo tenían amigos especiales para ayudarles, no. Al contrario, Pablo miró una autoridad legítima de un gobierno, miró esa autoridad de este gobierno, y nosotros somos conscientes porque el mismo apóstol lo escribió, estamos para obedecer, pero si nos ordenan ir contra la ley de Dios, la Biblia dice, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. En esa parte sí tenemos que sentar un precedente, y el precedente es que nosotros obedecemos a las normas de Dios, sabiendo que es primero, repito, obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, que desafortunadamente, hoy se hablan muchas verdades a medias, hoy se hablan supuestos, hoy se hablan de aspectos que aparentemente, y no solamente aparentemente, sino que en todo contexto, Dios no está ahí. Por eso el texto que dice, he aquí estoy a la puerta, significa que a Dios lo hemos sacado de todo contexto. Él está sencillamente diciendo que abramos la puerta para que Él pueda entrar y Él pueda glorificarse en cada uno de nuestras vidas. En Romanos 13, versículos 3 y 4, dice la palabra del Señor también así. Versículo 3 y 4 dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Entonces fíjense que aquí la tarea de un gobierno, la tarea de un consejo, la tarea de un senado también, ¿cuál es? Dice, no para infundir temor a quien hace el bien, sino al malo. Pero nos está pasando lo que dijo el profeta Isaías, a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Entonces fíjese que nuestro Dios nos regala a nosotros el trabajo de entender que no nos desalentemos por lo que está pasando afuera, o por lo que los mismos gobiernos están dictaminando, casi como volverse una sola lengua. No, aquí el Señor dice a través del apóstol que los que tienen que ser castigados son los malos, los subordinados. Nosotros, como creyentes y como iglesia, la invitación de parte del Señor es que seamos mejores ciudadanos, es que leamos su palabra y que estemos bajo el estado en donde estemos, el estado que estemos, podamos orar por nuestros gobernantes. Nos queda una tarea de orar por nuestros gobernantes, orar por Colombia, orar por sus departamentos, orar por cada gobernador, orar por cada alcalde, orar por cada edil. Es nuestra tarea. Por eso, cuando decimos Jesús es el único camino de liberación, quiero terminar con el versículo 4 de Romanos, que dice la bendita palabra del Señor así: porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Los días están pasando lo más rápido. Sin embargo, el Señor a través de su palabra nos habla de la importancia de ser buenos ciudadanos, de amar a nuestro país y de ser hombres y mujeres de Dios, que trascendamos sus principios y podamos agradecerle a Él por su misericordia. Así que
Damos gracias a Dios por su bendita palabra y vamos a orar y pedirle a Él que bendiga también este tiempo. Señor, te damos muchas gracias por tu misericordia. Y hoy te pedimos también, Dios mío, por aquellos que están privados de libertad, por quienes están en un hospital. Oramos, Señor, por aquellos que están prestando un servicio militar. Oramos por aquellos que hacen parte, Dios mío, de cada proceso del gobierno, que tengas misericordia. Padre, estamos en tus manos y hoy agradecemos por los años que tú has regalado a nuestro país, años de una independencia donde sabemos, Señor, que tú nos has llamado como iglesia también a ser parte de contribución, Dios mío. Independencia no es sentirnos que estamos solos o separados de los demás, Señor, sino la oportunidad de brindar una contribución, y estamos dispuestos, Señor. Por eso, enséñanos primeramente a estar firmes en ti, en la libertad que nos diste, Señor. Enséñanos, Padre, a ser testigos oculares, testigos espirituales de justificar la gracia que hemos recibido en nuestro corazón, Señor. Padre, gracias por habernos dado tu esperanza, tu justicia, tu fe, y por haber circuncidado nuestro corazón, Señor. Enséñanos, Padre, que si hoy quizás estamos en un momento adverso, que tu palabra otra vez nos persuada para seguir el camino que siga adelante, Señor. Permite, Señor, que hoy nuestros pensamientos y nuestras actitudes delante de ti, Señor, o quizás las situaciones de persecución que existan en nuestra vida, Señor, ayúdanos a que fuimos llamados a usar esa libertad para gloria de tu nombre, Señor. Que tu palabra nos dice que amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por eso te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu siempre esté sobre nuestra vida y seamos guiados por Él, y que nosotros podamos en todo momento poder manifestar el fruto de tu Santo Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, y permítenos andar en ti y permítenos andar bajo la guianza de tu Santo Espíritu. En esta noche te damos gracias, Señor, por tu bondad, y descansamos en tu infinita bendición. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Mis amados, Dios me los bendiga. Que sea el Señor dando un descanso, y que siempre, aún mientras descansemos, la enseñanza de su palabra esté en nuestra mente, en nuestro corazón. Muchas bendiciones.